Hola, muy buen día para todos. ¿Cómo están? Acá estamos en vivo en la pantalla de TV con toda la actualidad parlamentaria en un día donde hace mucho calor y donde puede volver a llover. Así que atención, hacemos los títulos, presentamos al equipo y les contamos por dónde pasa la actualidad en el día de hoy. Informe final del Consejo de Mayo. El Poder Ejecutivo de la Nación presentó el contenido de la agenda legislativa del 2026. Lo hizo ayer en conferencia de prensa el jefe de gabinete. Un proyecto que prepara el Poder Ejecutivo, Ley de Libertad Educativa, busca garantizar el derecho de enseñar y aprender, reconocer el rol de las familias y promover diversidad de proyectos pedagógicos. Y la Ley de Compromiso Nacional, el gobierno quiere su aprobación para poder garantizar equilibrio fiscal y estabilidad monetaria. Buen día, Gonza, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Meli? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Con qué temas hoy? ¿Con qué vamos a estar? Vamos a estar hablando, Meli, haciendo un repaso de lo que se viene para el Congreso Nacional, ya con la debida confirmación respecto a los temas de las sesiones extraordinarias, que no será menor porque hasta ahora únicamente se han habilitado las fechas de hoy, 10 de diciembre, y hasta el 30 de diciembre, y después, bueno, habrá que ver si hay una renovación de estas sesiones extraordinarias para el mes de enero o si se pasa directamente para lo que es el mes de febrero. Sí, va a ser una semana, Jessy, buenas tardes, de mucha actividad y sobre todo esa semana entre fiestas que no suele tener movimiento, pero parece que ahí querrían aprobar el presupuesto. Así es, Meli, ¿cómo estás? Bien. Buenas tardes. Sí, la semana que viene vamos a tener concentrado comisiones por probabilidad de sesión. Hay que ver luego si se cumplen los objetivos del oficialismo, cómo siguen las semanas siguientes. Claro, que es inusual, ayer lo mencionábamos con María, esto de pretender aprobar una ley tan sensible como el presupuesto en esa semana donde, bueno, hay muchos diputados que se van a sus provincias porque están las fiestas y después es mucho más difícil la comunicación entre las provincias, me refiero a los vuelos que generalmente son tomados por aquellos que empiezan su periodo de vacaciones por nuestro país. Claro, sí. Es mucho más complicado, ¿no? Es más complicado, por eso, bueno, el Senado va a tener también la tarea más difícil justamente porque lo que quiere hacer el oficialismo es justamente aprobar con la media sanción la semana que viene el presupuesto. Y como hay que esperar una semana para que el Senado pueda dar tratamiento, sería en esa semana más complicada, que bueno, precisamente por los vuelos, las fiestas, etcétera. Claro. Pero para poder llevarse, aunque sea antes de fin de año, la sanción definitiva del presupuesto. Claro. Bueno, hablando de fechas y estas cuestiones, hoy es 10 de diciembre, hoy se cumplen 2 años desde que asumió el gobierno de La Libertad Avanza, el gobierno de Javier Milei. Si quieren podemos repasar un poco lo que fue, o tenemos algunas imágenes para poner en pantalla, para compartir lo que fue la inauguración de este gobierno que venía con las fuerzas del cielo y luego, bueno, se fue haciendo a lo largo de estos 2 años un poquito más robusto hasta alcanzar el número hoy realmente impensado, uno podría decir, de la cantidad de diputados y de senadores que ha conseguido en la Cámara, que es un poco a lo que apuntaba el plan del presidente Javier Milei cuando decía, bueno, tiempo al tiempo, si las leyes que este gobierno necesita no salen con la conformación del Congreso original, hay que esperar a que se produzca el recambio, que es este momento en el que nos encontramos, para seguir profundizando las reformas. Ahí tenemos algunas imágenes que recuerdan lo que fue del 2023, ¿no? Exactamente, el 2023, también saliendo de la pandemia, bueno, una Argentina que trataba también de acomodarse después de lo que fueron 2 años muy complicados, ¿no? Aparte distópicos, con situaciones que nunca habíamos imaginado ni pensado, y estaba el presidente de la Nación con su hermana, Karina Milei, en este recibimiento popular en la calle. ¿Se acuerdan que ahí empezaba también a profundizarse esta idea de estar siempre con la bandera argentina, del color violeta, con algunas imágenes también del discurso presidencial, el presidente ahí con todos los atributos, con el bastón y la banda, y saludando a bueno, sus simpatizantes, sus electores, y tal vez no tanto, incluso aquellos que hay muchas personas que incluso no votan a un determinado presidente, pero quieren ser testigo o quieren ser parte de
este momento que siempre es histórico, que es la asunción de un nuevo presidente, con toda la expectativa que eso conlleva, ¿no? Sí, y recordamos también las primeras medidas que tomó el gobierno de Javier Milei, el famoso DNU 7023, que modificaba un sinfín de leyes, por ejemplo, ley de alquileres, tema obras sociales, ley de góndolas, bueno, muchísimas leyes. Tenía todo un capítulo laboral que incluso luego fue frenado en la justicia, que ahora estamos de nuevo discutiendo el tema laboral, pero bueno, fue un primer decreto muy polémico porque fue muy grande también, o sea, la cantidad de un mega decreto, y luego tuvimos a las pocas semanas ya la ley bases que ingresó al Exacto. Congreso y tuvo un tratamiento durante todo ese verano con sesiones extraordinarias. Sí, un verano muy intenso también. Muy Y intenso. con un poco, por no decir bastante, de violencia, ¿no? Porque también en un tramo la cosa se empezó a complicar hasta social y popularmente, a donde se resistieron algunos artículos de la ley directamente en la calle, y eso hizo temer que las consecuencias podían ser graves. Gonza, hablando de leyes, estábamos recordando la ley bases. Ahora el Consejo de Mayo, que finalmente, bueno, nunca se reunió en mayo, sino que lo hizo en julio, no importa, le quedó el nombre, presentó el resumen trabajado de lo que va a ser el temario de leyes, pero también quería repasar con vos cuál es la temática prevista para la próxima sesión especial, que se viene en este periodo extraordinario, que vos lo acotabas hasta el 30 de diciembre, con la incertidumbre de saber qué es lo que puede llegar a pasar en enero. Pero, ¿qué temas vienen en este periodo extraordinario? Bueno, eso es difícil descifrarlo, Meli, pero sí te puedo responder que la prioridad número 1 es el presupuesto 2026. A partir de lo que es el presupuesto 2026, Sí. se puede empezar a pensar en la incorporación de cualquiera de estos 6 puntos que se han delineado y han confirmado para las sesiones extraordinarias. Que el gobierno nacional tiene la potestad, a través de un artículo que se lo permite, de delinear este temario para el periodo por fuera del ordinario, ¿no? Recordemos que el periodo ordinario es el que siempre abre el presidente de la Nación cuando cada 1 de marzo visita la Cámara de Diputados, y que finaliza el 30 de noviembre. A partir de que comienza el mes de diciembre se abre la posibilidad de esto que estamos mencionando, que es el periodo de sesiones extraordinarias, que se puede habilitar durante todos los meses, es decir, diciembre, enero, febrero, o durante meses puntuales. En este caso estamos hablando de ya la confirmación para el mes de diciembre. El proyecto principal, y que tiene como meta fundamental el Gobierno Nacional, es tratar de cuanto antes tener un presupuesto aprobado para el año 2026, ¿sí? Para el año que se avecina. Es una tarea poco fácil, no es una tarea tan sencilla realmente, el hecho de que pueda llegar a generar una aprobación express, teniendo en cuenta, bueno, que estamos hablando del recambio de las cámaras y que también además se tiene que presentar un nuevo proyecto con alguna letra fina que haya modificado algún número, teniendo en cuenta que ya se había generado un dictamen. Pero bueno, al haber perdido su estado parlamentario, al haber concluido el periodo ordinario, ya estamos hablando de un nuevo proyecto, un nuevo dictamen que se tiene que dar a luz. Por eso también todo un procedimiento de elección de autoridades, la confirmación de Berti Venegas Lynch, por ejemplo, aquí en la Cámara de Diputados como presidente de la Comisión de Presupuesto, todo esto que está lógicamente por verse y es uno de los puntos principales para el comienzo del debate. Bueno, esto fue publicado en el boletín oficial ayer respecto a lo que tiene que ver con que el Gobierno Nacional delineó las iniciativas que va a tratar en el mes de diciembre, desde hoy, 10 de diciembre, y hasta el 30 del mismo mes. Veíamos fotos recién de la visita de Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación del Estado, con un caudal muy importante de diputados de La Libertad Avanza. Hoy dialogaba con un diputado oficialista y me contaba que la asistencia fue casi perfecta de este bloque, en referencia a lo que iba a ser básicamente un ida y vuelta, ahí lo vemos en la imagen, con Gabriel Bornoroni a su derecha. Creo que quien está a su izquierda es Alejandro Cacase, que es uno de los funcionarios que más viene trabajando, ¿no?, junto a Federico Sturzenegger en cuanto a lo que tiene que ver con la desregulación, que inclusive hace muy poco tiempo
comentó dentro de los planes que tiene el gobierno de la presentación de una ley bases 2, de lo que puede ser una ley de hojarasca 2. Recordemos que habían puesto como fecha el 15 de diciembre, como fecha de presentación y de que se podía llegar a dar el conocimiento con letra fina de esto, pero ayer lo que se dio en principio es un contacto principal entre todo el bloque, o quienes asistieron, decíamos casi de manera con asistencia casi perfecta, en uno de los salones, que es el Salón Blanco de la Cámara de Diputados, o en realidad del Palacio Legislativo, en donde Federico Sturzenegger un poco les comentó cuál era la hoja de ruta del Gobierno Nacional. Y también tengamos en cuenta un dato que no es menor. Al haber un recambio tan importante en la Cámara y con el resultado tan positivo de la Libertad Avanza en las elecciones del 26 de octubre, tengamos en cuenta que hay muchos diputados que se incorporan a la Libertad Avanza, y no me refiero a pasajes de bloque del PRO a la Libertad Avanza, sino más bien de los diputados que tal vez no han tenido una experiencia previa como diputados y que se están incorporando, o en la política en general, y que se están incorporando a lo que es el deber como legisladores. Es decir, también hay una materia informativa muy importante en cuanto a cómo se van dando las cosas y sobre todo técnicamente hablando en lo que tiene que ver con el reglamento, el tratamiento y demás, y las instancias, que a veces eso fue, mientras hacían el repaso ustedes de la incorporación del Gobierno Nacional a partir del 10 de diciembre del 2023, una de las cuestiones que hemos visto cómo a través de diferentes consignas fue mejorando la calidad legislativa del oficialismo aquí en la Cámara. Bueno, en esto se mencionó un poco el hecho de la letra fina de la modernización laboral. Sturzenegger un poco puso paños fríos, dijo ya saldrá, pero además cuando finalizó la reunión dijo esto Federico Sturzenegger en un tuit que justamente ahí lo estamos viendo, en lo que es, bueno, el bloque de diputados de la Libertad Avanza, que publicó este video de Federico Sturzenegger, donde puso el ministro Federico Sturzenegger, presentó a nuestro bloque los proyectos que van a hacer Argentina grande nuevamente, etiquetando a Javier Milei, a Federico Sturzenegger, a Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, y a Gabriel Bornoroni, el jefe de bloque de la Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. Bueno, ahí vemos entonces la imagen de este tuit y vamos a empezar a repasar los temas, ¿no?, que son los principales. Y que hay que también tener en cuenta cuáles van a comenzar, Meli, su camino por aquí, por la Cámara de Diputados, y cuáles van a comenzar su camino por el Senado. En principio, presupuesto 2026. Un proyecto que va a tener su eje principal aquí en la Cámara de Diputados, que va a ser el principal proyecto a tratar de aprobar, y veremos también cuáles son los acuerdos que se vayan generando de aquí hasta el comienzo de lo que puede ser una convocatoria, Jessy, posiblemente para la semana que viene. Sí, estemos hablando, ¿no? Comisiones y sesión la semana que viene. Todo junto. Todo junto. A partir de entre el lunes y el viernes van a ir acomodando la idea también, bueno, vos mencionabas ahí también inocencia fiscal, pero sí, presupuesto es el eje. Que es lo que ya se venía trabajando. Recordemos que ya está ingresado el presupuesto desde mitad de septiembre de este año. Y que obtuvo dictamen dentro del periodo ordinario. Ahora necesita conseguir un nuevo dictamen porque estamos en periodo de extraordinarias, pero va a ser sobre el mismo texto. Exacto. Bueno, otro de los proyectos es el de inocencia fiscal, que este proyecto fue un poco una de las banderas del Gobierno Nacional para enviar un poco la tranquilidad a la sociedad, me da la impresión, en esto de, bueno, ya nos quitamos el miedo de a través del home banking, Meli, y uno tiene la posibilidad de poder comprar dólares, ¿no? Algo que antes con el cepo, antes con el hecho de que tenías que ir a una cueva, que tenías que ir a una casa de cambio y que ibas como con miedo, ibas con muchos billetes a cambiar y demás, bueno, se empezó a quitar un poco ese miedo. El otro es el tema de los evasores fiscales. Sí, que el Gobierno Nacional entiende que a lo que hay que apuntar no es a las personas de la sociedad que vayan y compren dólares o que tengan alguna situación fiscal tal vez adversa.
que no hay que apuntar tanto en cuanto a el señalamiento, el hecho de las detenciones y demás, sino que hay que apuntar básicamente a los grandes evasores fiscales, y por eso sube los topes de diferentes montos vinculados a cuestiones fiscales que colaboran en este sentido a el hecho de poder describir una situación personal en cuanto a la evasión o no, fiscalmente hablando. Perdón, González, ese es un proyecto que le interesa mucho al Ministerio de Economía, Claro. especialmente Luis Caputo, y bueno, varios dicen es una especie de blanqueo. Blanqueo, sí. Sí, y también hay un poco de enojo, ¿no? Porque dicen, bueno, siempre hay como un reconocimiento para el que no tributa, para el que no paga, para el que hizo las cosas por izquierda, por el motivo que sea, y luego para el que cumple y de repente, no sé, se atrasa en la cuota de un monotributo y te llega una intimación, decís, ¿dónde está el mensaje en todo Claro. esto? ¿Cuál es el mensaje detrás de esto? Pero bueno, el objetivo me imagino que es recaudatorio, que tiene que ver con ir, como decías vos, largando los dólares debajo del colchón, si es que ese es el objetivo que subyace en esto que se llama inocencia fiscal, y que ayer el jefe de gabinete Manuel Adorni le volvió a poner ese nombre. Yo pensé que era un nombre más lírico que habíamos inventado los periodistas, pero no, lleva ese nombre. Sí, exacto. Bueno, y este será otro de los proyectos que también comience su rumbo legislativo aquí por la Cámara de Diputados. El otro tiene que ver con una iniciativa que completa un eslabón de 3 proyectos que van a comenzar aquí por la Cámara de Diputados, que tiene que ver con el de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, Meli. Este proyecto que lo que busca básicamente es generar una cierta responsabilidad en legisladores y también en los gobiernos, a través de un proyecto de ley, en algo que inclusive un poco lo hablábamos antes de aire con Jessy, porque tiene una parte más punitiva, por así decirlo, en la incorporación de artículos al Código Penal con sanciones y penas de prisión a aquellos dirigentes, funcionarios públicos que no cumplan con esta ley. Que básicamente lo que dice Meli, vos no podés generar a través de un proyecto de ley una partida que toque el presupuesto que haya para ese momento, para ese periodo, dejándolo en un resultado deficitario. Básicamente es eso, está apuntado a los funcionarios del gobierno nacional y también, lógicamente, a la conciencia de los legisladores. Y después, la verdad, hablando un poco con algunos diputados, me decían, básicamente este proyecto es reafirmar una idea que ya existe. Porque vos cuando haces tus cuentas en tus casas, Meli, si vos sabés que te ingresa 10 pesos y vos gastás 11 y sabés que vas a tener por lo menos un peso de deuda. Bueno, acá lo mismo, pero llevándolo a un plano legislativo de proyectos, de iniciativas y de partidas presupuestarias, en algo que debe estar contemplado en un informe previo que a lo que está apuntado es aquellos legisladores que proponen un proyecto y tienen que informar qué partidas se van a tocar, si es que se va a tocar alguna, bueno, tiene que hacerlo a través de la Secretaría de Presupuesto de la Cámara del Congreso Nacional. Pero también tiene otra particularidad, que es una sanción de prisión inclusive mucho más alta para aquellos funcionarios del Banco Central de la República Argentina que no puedan cumplir con lo que dice la Carta Orgánica. Es decir, que puedan o que generen la posibilidad de emitir moneda de la manera legal, lógicamente, pero que vaya en contra de la idea de esta ley, que es cuidar el déficit fiscal, cuidar el presupuesto y que no tenga un resultado deficitario. Bueno, este proyecto también está contemplado, veremos en qué orden de prioridad. Yo entiendo que está básicamente en ese orden como lo vemos ahí. Como lo enumeraste ahí Sí. en la placa. Y Jessy me va a dar en O este sea, sentido presupuesto, el aval. inocencia fiscal, compromiso nacional para la estabilidad Sí. fiscal. Me parece que un poco la prioridad. Estos son 3 temas principales que van a pasar por diputados. Y nos resta los otros 3 proyectos que van a pasar en principio y van a comenzar su debate en el Senado. Una pregunta, bueno, espera, no te Sí, quiero, sí, sí, no, sí. seguí Decime. porque no quedan muchos minutos, me la guardo y me Dale. la hago al final, que Dale. es una pavada sobre la comisión. Dale, perfecto. Bueno, otro de los temas, modernización laboral. Vaya expectativa de este texto que queremos conocer, que queremos saber en definitiva cómo va a quedar, que fue ayer una fuente de consulta de los legisladores de La Libertad Avanza para con Federico Sturzenegger, en referencia a, bueno, qué puntos va a tocar, qué sectores puntualmente va a tocar. ¿Será que se apunta tanto a lo que se habló de los bancos de horas? ¿Va a ir tanto en contra de los gremios como se viene hablando? Bueno,
La realidad es que todo se está hablando sobre una base de supuestos que todavía no tenemos la posibilidad de conocer con el texto puntual, pero que son muchas preguntas y muchas consultas que hasta los propios legisladores se hacen. Imagínense aquellos que tal vez no están tan pegados o cercanos a la política y con una experiencia previa. Bueno, otro de los temas, y que acá entendemos que el rol de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, va a ser fundamental, son las reformas del Código Penal. Las reformas del Código Penal que van a lo que por lo menos el Gobierno Nacional entiende, un incremento de las penas. Son 22 las modificaciones que se hacen justamente al Código Penal, no solamente en referencia a el aumento y el incremento de penas, sino también al hecho de esto que hoy conocemos de no, si es menor la pena 3 años de prisión no debe ser efectiva. De cumplimiento efectivo, y es lo que se va a intentar. Se va a intentar modificar también, entiendo eso. Y te digo una cosa, este orden de Ayer lo prioridad, hablamos con Jessy. este orden de prioridad no sé si es tan claro como el de presupuesto, Claro. y el inocencia fiscal, y el otro de el compromiso nacional, monetario y fiscal. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de modernización laboral, una de las tal vez reformas claves que piensa el gobierno. Reformas del Código Penal, sin dudas que es otro de los puntos claves. Y este sexto proyecto, que tal vez estamos ahí más en la nebulosa de poniéndonos otra vez en tema, en referencia a algo que el propio Javier Milei fue el que lo presentó, y lo presentó en sociedad en una declaración respecto a, bueno, ¿qué van a tener las provincias en cuanto a la independencia de tomar decisiones para lo que puede ser, por ejemplo, la explotación minera en las zonas periglaciares, ¿no? Esto es algo que anunció Javier Milei, que nos dejó a todos, bueno, qué sorpresa, empecemos a tomarlo en cuenta. Por eso digo, no me animo a poner un orden de prioridad acá. No, ahí en el Senado se está conversando de comenzar con modernización laboral y con la ley de glaciares. Claro. Hacemos una pausa y en un ratito les contamos cuál podría ser eventualmente el orden, pero tenemos que hacer el corte y también les contamos cuáles son los otros temas que tenemos para compartir. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Bueno, vamos a seguir adelante. Hablamos del Consejo de Mayo, ayer se conocieron los detalles de este informe. Había expectativa porque, digamos, antes de que se reúna ya se hablaba sobre si iba a participar o no iba a participar Gerardo Martínez, que es el representante de los sindicatos dentro de lo que es el Consejo de Mayo. Recuerden ustedes que el Consejo de Mayo se genera para poder, digamos, sumar distintas voces relacionadas a distintas o a diversas temáticas y entonces colaborar en los textos de leyes o políticas públicas. Es decir, es una mesa de debate, de discusión para dar solución a los problemas argentinos, pero desde distintas perspectivas. Por eso tiene extracción sindical, por eso tiene representación de la industria, por eso tiene diputados, senadores. Bueno, están representados prácticamente todos los sectores. Ahora en un ratito vamos a hablar sobre eso, pero escuchamos lo que hacía, el resumen que hacía el jefe de gabinete Manuel Adorni como vocero presidencial sobre este informe del Consejo de Mayo. A ver. Bueno, estamos acá, por supuesto, en los términos del Consejo de Mayo. El 9 de julio del 2023, representantes de 18 provincias argentinas firmaron el Pacto de Mayo con el objetivo de acordar 10 puntos que van a poner nuevamente a la Argentina en la senda del crecimiento. Estos son la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público a niveles históricos en torno a 25% del Producto Bruto Interno, una educación inicial, primaria y secundaria útil, moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar, una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio, la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar de poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias, el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país, una modernización laboral que promueva el trabajo formal, una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respeta a quienes aportaron, y la apertura al comercio internacional de manera que Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. Esos fueron los 10 puntos del Pacto de Mayo. Para traducir en leyes estos puntos, se conformó el Consejo de Mayo, un equipo de trabajo compuesto por representantes de la Confederación General del Trabajo, la Unión Industrial Argentina, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, del Poder Ejecutivo y de las provincias. Cabe destacar que de los 10 puntos propuestos por el Ejecutivo Nacional en este Pacto de Mayo, se trataron 8 en este Consejo de Mayo, ya que la coparticipación federal requiere la presencia de todos los gobernadores, cosa que claramente no era posible, y el punto de la reforma previsional requiere previamente modificaciones en el esquema laboral, ¿no? Lo que nosotros llamamos la modernización laboral, si no hay modificación en el sistema previsional sostenible que se pueda realizar. Así que esos 2 puntos han quedado afuera: coparticipación y reforma previsional. El Poder Ejecutivo va a enviar estas iniciativas al Congreso. Algunos de los proyectos los vamos a tratar en extraordinarias, como bien ustedes saben, que ya tienen el temario, mientras que otras iniciativas se van a enviar durante el periodo legislativo 2026, el periodo ordinario que inicia, por supuesto, el 1 de marzo próximo. Bueno, ahí está el anuncio del jefe de gabinete, pero Jessy trajo este tema, lo tiene también pormenorizado en placas y con la información adicional, obviamente, a la que siempre nos tiene acostumbradas. Sí, estábamos recordando que el Pacto de Mayo, vos decías, Meli, bueno, se firmó finalmente en julio. Sí. Y para repasar un poco, bueno, recién escuchábamos a Manuel Adorni, el jefe de gabinete, repasando los 10 puntos, ¿no? Que contenía este Pacto de Mayo, donde participaron una foto muy famosa en ese momento, en el 2024, con representantes de 18 provincias. Ahí hay un punto ya a destacar, digamos, que cambió un poco el panorama de lo que fue en ese momento a lo que ocurre al día de hoy. No porque haya rupturas necesariamente, pero hay algunos reacomodamientos, porque, por ejemplo, participaron de entre esos 18 representantes de las provincias, muchos de los que hoy están en Provincias Unidas.
que son, por ejemplo, Maximiliano Puyaro de Santa Fe, por ejemplo, Nacho Torres de Chubut o también el gobernador Yarlora de Córdoba. Son algunos de los que estuvieron en esa foto en ese momento, pero hoy no están tan cercanos, o sea, no rompieron diálogo con el gobierno, pero no son tan aliados como Cornejo de Mendoza, por poner un ejemplo, ¿no? Que fue integrante del Consejo de Mayo. Además, vamos a la siguiente placa porque ahí justamente decía Manuel Adorni en el informe, ayer lo que hizo fue presentar el informe final a partir del mediodía, y el Consejo de Mayo es el que tradujo o intenta traducir el Pacto de Mayo en iniciativas legislativas, que algunas van a ser debatidas ahora en extraordinarias y otras quedarán para el año que viene con distintas propuestas. ¿Quién participó por parte del Poder Ejecutivo en el Consejo de Mayo? Federico Sturzenegger, que es quien, como nos recordaba Gonza en el bloque anterior, se reunió con el bloque La Libertad Avanza para exponer un poco las distintas iniciativas. Por la CGT, Gerardo Martínez de la UOCRA, que vos decías, Meli, recién, bueno, no participó, fue el único de los que no participó de los representantes en el día de ayer, estaba de viaje, pero también hay algunas tensiones que hay con el gobierno por la letra chica que vamos a terminar de conocer cuando se presente formalmente el proyecto de modernización laboral en el Senado. Por la UIA estaba Martín Rapalini. Pero perdón, te interrumpo breve con eso, sin robarte mucho tiempo. Ayer igual el jefe de gabinete en la conferencia de prensa reconoció que ese borrador que estaba circulando es el texto sobre el que están trabajando. Sí, pero puede tener algunos cambios. Eso desde ya, y también entiendo que dentro del gobierno hay posturas como más cerradas, de no negociar casi ningún punto. La CGT le dijo, mirá que todo el tema de el 1% de los sueldos a los sindicatos, para nosotros es un sine qua non para que la ley salga, es decir, no nos quites ese financiamiento, y también están otras posturas dentro del gobierno que tienen como la voluntad de negociar un poco más algunos puntos, porque aunque no sea la ley ideal, la ley para el gobierno tiene que salir sí o sí, porque sería un gesto para el empresariado, pues se anunció también en el coloquio de idea esto. Sí, es bastante, el borrador que circuló es bastante amplio. Hay que ver, finalmente, o sea, una cosa va a ser la iniciativa que presente el Poder Ejecutivo y lo que después finalmente termine saliendo, obvio, ¿no? Como o sea, la ley eso de también base, puede sufrir modificaciones, incluso puede ser que tenga una media sanción en el Senado, que después diputados la modifique y tenga que volver a la Cámara de origen. Así que eso está por verse porque trae mucha discusión. Seguro. El tema de la modernización laboral. Decíamos, por diputados el representante fue Cristian Ritondo, que es el presidente del bloque del PRO. Y por el Senado, Carolina Lozada, que es de la Unión Cívica Radical, además de por los gobernadores, Alfredo Cornejo, que es de la Unión Cívica Radical, gobernador de Mendoza, muy cercano al oficialismo desde que asumió prácticamente. Y Jessy, perdón, en referencia a la representación del Poder Ejecutivo, durante todo este tiempo que se fue reuniendo, los lunes creo que eran los días de reunión, estaba Guillermo Francos, ¿no? Recuerdo. El jefe de gabinete de ministros en alguna de las reuniones. En alguna de las reuniones puede haber participado, sí, pero bueno, ahora ese, ¿no? ahora ex jefe de gabinete, ese rol lo está ocupando Manuel Adorni ahora, pero bueno, fue justo en el tramo final. En el tramo final, sí. Después, bueno, trabajaron con muchos asesores, también especialistas, para la elaboración de las distintas iniciativas legislativas. O sea, hubo asesores temáticos, ¿no? Decíamos, bueno, excluidos los temas de los 10 puntos, se trataron con iniciativas legislativas solo 8, porque la reforma previsional lo que plantea el Consejo de Mayo es primero avancemos con la laboral, después vemos la reforma previsional, y en el caso de la coparticipación, porque eso necesita del consenso de alguna manera de los distintos gobernadores, y solamente estaba Alfredo Cornejo de Mendoza en el Consejo de Mayo. Entonces, bueno, ahí hay que ver justamente por esto de que, bueno, hay algunos realineamientos con respecto a los gobernadores más aliados. Vamos ahora a repasar un poco los puntos que están conectados también con lo que nos presentaba Gonza, porque, bueno, en este caso, la inviolabilidad de la propiedad privada,
que habló, por ejemplo, de liberar la venta de tierras rurales a propietarios extranjeros, por ejemplo, que eso va a traer seguramente polémica. El tema también de las expropiaciones, de que haya indemnizaciones actualizadas por inflación. En el tema de los desalojos, que se hagan de forma inmediata la entrega, luego el desalojo a los propietarios. Otro tema que seguramente traiga debate es que quieren eliminar la prohibición. Vieron que cuando se incendia alguna zona de bosques, por ejemplo, o no sé, en Rosario, donde se desarrolla agricultura, bueno, una vez que se incendia no se puede cambiar la actividad por, creo que alrededor de 30 a 60 años. ¿Eso no había sido ya propuesto en la ley de manejo del fuego? Sí, pero creo que no se llegó a implementar. Entonces lo quieren, o sea, es algo que está por ley, quieren sacarlo. Claro, eso es esa prohibición. La quieren sacar. Quieren sacar la prohibición porque justamente lo que hace esa prohibición es evitar que se hagan incendios intencionales para cambiar la actividad. Entonces, ¿Y para qué? Bueno. Eso es lo que planteó el jefe de gabinete ya, Manuel Adorni, en el día de ayer en el informe final, que va a ser parte de las iniciativas que presenten aquí en el Congreso. ¿No era una ley incluso de Máximo Kirchner? Sí, lo mencionó de hecho en su discurso del día de ayer. Una iniciativa de Máximo Kirchner de que hay que terminar con esta prohibición. Dijo Manuel Adorni. Después tenemos estabilidad fiscal y monetaria, que junto con la reducción del gasto también del Estado, es algo que ya nos presentaba Gonza en el bloque anterior y que ya tienen una traducción en iniciativas legislativas. La reforma educativa, que lo que quiere es darle más autonomía a las provincias, que el Estado solo se meta en establecer contenidos mínimos y que se puedan aceptar la flexibilidad de las modalidades, ¿no? Si son virtuales, si son presenciales, bueno, que eso haya más flexibilidad. Esos son algunos de los puntos que más flexibilidad, mencionó. pero también más control, ¿no? Sí. Porque, o sea, no solamente que existe esa posibilidad, sino que esa posibilidad esté casi, por lo que leí, pero lo leí recontra por encima, hay que esperar, ¿no? E incluso que se expresen los especialistas. Veo como que queden equiparadas el aula con la virtualidad. Claro. Porque hay algunos casos, sobre todo, por ejemplo, si se produce algún hecho de violencia extrema en la escuela, por ejemplo, no sé, que pasó un montón de veces. En el último caso, un chico que agrede físicamente a una maestra y bueno, por ahí no lo expulsan porque entienden que el chico necesita un tratamiento, un acompañamiento, pero sí no puede volver a la clase. Entonces sigue con su recorrido académico de manera virtual, para que no vuelva, o no sé, una situación de bullying muy extremo. ¿Vieron esos casos donde fueron los chicos, qué sé yo, armados al colegio, o con amenazas, que representan una amenaza para... Bueno, ok, seguís siendo alumno de la escuela, pero no podés volver a tomar contacto con el grupo. Claro. Pero hay que ver en qué se traduce ese seguís en tu casa. No sé quién controla o cómo se da eso. Sí, hay que ver también qué dicen los docentes, ¿no? Que son quienes están frente al curso y que no es lo mismo enseñar de manera virtual que de manera presencial. Sí. Sobre todo hay que ver las edades, ¿no? Porque hay determinadas edades donde por ahí es fundamental que esté esa presencialidad y también que haya un grupo, que uno pueda debatir en el aula. Bueno, va a ser todo un debate seguramente. Esa es de las que va a quedar para el año que viene, o sea, no va a ser tratada en extraordinario. Aunque ya hay algunos lineamientos que hicieron públicos en los documentos que presentaron en el día de ayer. Después tenemos en la siguiente placa, vamos a repasar las últimas propuestas, iniciativas legislativas. Reforma tributaria. Bueno, acá tenemos inocencia fiscal, por ejemplo, es una de esas iniciativas, o sea, incluye varias propuestas o proyectos de ley que va a presentar el Poder Ejecutivo. Otras que mencionó Manuel Adorni ayer es régimen de incentivo a la formalización laboral, que eso está relacionado también con la reforma laboral propiamente dicha. Es un poco lo que se cuestiona además para lo que es la reforma previsional. Bueno, a ver, primero preocupémonos por ver qué es lo que pasa con todo con toda la fuerza trabajadora que no está registrada, a ver si se los puede registrar e incentivar a que las empresas, bueno, si no tienen lo que se llama la presión de la industria del juicio, si pueden empezar a contratar, a registrar, ¿no? Y hay algún tipo de reconocimiento, premio,
Claro, es por ejemplo, les dan exenciones por los primeros 2 años, por Exacto, ejemplo. claro. Ese tipo de incentivos se dan para promover Claro, el trabajo promover, no me salía registrado. la... favorecer. Claro, después también habló de un régimen de incentivo a las medianas inversiones, porque en la ley de bases estuvo el RIGI, que es para las grandes inversiones, este es para medianas, exención de IVA a la energía eléctrica, que es utilizada en la industria, y también eliminar impuestos internos a determinados productos como electrónicos, autos, celulares, etcétera. Después tenemos capítulo recursos naturales, que fue un punto también del Pacto de Mayo. Ahí, bueno, ya conocemos que está la iniciativa de cambiar la ley de glaciares, que se va a tratar en extraordinarias, pero también quieren modificar la ley de bosques y también revisar el régimen de zonas frías. Y después, bueno, tenemos... Lo de las zonas frías, lo que querían era, digamos, volver atrás con la cantidad de localidades que se habían incorporado, ¿no? O sea, como que se había... que están subsidiadas. Claro. Y quieren de vuelta que sea menos la cantidad de localidades alcanzadas por esta denominación, ¿no es cierto? Sí, así es. Eso está incluido ya también en el presupuesto del 2026, la revisión del régimen de zonas frías. Sí, me llamó la atención que lo incorporaran acá. Porque... Lo pusieron como dentro de lo que es recursos naturales, el punto de ese. Después, bueno, hablamos de modernización laboral y también la apertura al comercio internacional fue otro de los puntos que mencionó Manuel Adorni, que eso se va a traducir sobre todo en tratados que pasan por el Congreso, que tienen que ser aprobados por el Congreso, una serie de tratados con distintos países para eliminar determinados impuestos, que haya determinados beneficios, así que bueno, eso es un poco el panorama. Ya sabemos cuáles son los temas que van a entrar en extraordinarias, pero un poco lo que es el informe final del Pacto de Mayo nos da la pauta de cuáles pueden ser las iniciativas legislativas del gobierno para lo que va a ser el año ordinario a partir del 1 de marzo del 2026. Bueno, un temario amplio y un temario también desafiante. Ayer escuchaba un poco la postura de un especialista en pymes, claro, es que es diferenciable la situación, el rol de la situación de las pymes. Nosotros tenemos una comisión, de hecho, que un poco revisa la situación de las pymes y toda la normativa que puede haber al respecto, que son el verdadero motor de la economía, son esas pequeñas y medianas empresas, en general son economías familiares, son empresas digamos, muy locales, de alcance muy menor, que, bueno, impositivamente están muy apretadas, los servicios públicos de las tarifas los han desbordado completamente, han hecho lo imposible para subsistir después de la pandemia y entonces, bueno... de repente, no sé, a través del comercio digital pudieron acomodarse un poco, pero después la vuelta a la presencialidad y esto de la ley de alquileres y la quita de subsidios, el tema del transporte, etcétera, etcétera, los ha puesto en la cuerda floja total. Y bueno, algunos de ellos, por no decir varios, miran con expectativa esta ley de modernización laboral, sobre todo por esto de las cargas impositivas, de lo que les cuesta enfrentar eventualmente un caso de algún despido. O sea, me parece que va a ser una ley sobre todo muy interesante para que participen la mayor cantidad de actores en el debate de esta ley. Incluso yo pensaba, las generaciones más jóvenes son muy necesarias que se sienten en esta mesa porque son los que realmente incorporan medidas de formas, modalidades, sistemas de trabajo totalmente distintos a los que estamos acostumbrados. Yo cito algunos que yo he escuchado, ¿no? Esto que algunas personas que se dedican digamos, a profundizar en el tema laboral, lo que dicen es que los chicos, en realidad, digamos, les conviene mucho estos sistemas flexibles, híbridos, donde mientras estudian están trabajando y van y reparten las horas y cumplen objetivos. El tema es que eso no los deje en una situación de desprotección o de pérdida de derechos adquiridos. Pero me parece que también lo que yo más estoy escuchando es como ante todo una enorme resistencia por la historia que suponen las reformas laborales o las modernizaciones laborales, porque algunos dicen, yo acá no veo modernización, yo acá lo que veo es que quieren entrar a despedir más personas. Y también te dicen, bueno, a ver, es válido que un empresario, un pyme, si
por ejemplo, no sé, tiene un negocio chiquito gastronómico y descubre que un empleado le es infiel. Pongo ese ejemplo porque, por poner uno, no sé, le es infiel, le roba, o no está cumpliendo las expectativas, o está gastando un montón o invirtiendo un montón de dinero en formarlo, en capacitarlo, y la persona no cumple, y que no pueda poner en su lugar a otro que sí quiere cumplir, que sí está capacitado, por no poder despedirlo, porque despedirlo significa, no sé, el quiebre, el cierre, o quedar en una situación muy desprotegida. Me parece que hay de todo, hay mucho carancheo y hay mucha, me parece que hay que hacer el esfuerzo, yo creo que por desideologizar, ¿no? esta ley y escuchar todas las voces. Yo quiero realmente escuchar a los sindicatos, a los trabajadores, a los empresarios, a los empresarios importantes, a los empresarios más chiquititos, a los emprendedores, a ver que también es difícil emprender. Muchos lo que más te dicen es eso, emprender en este país también es muy sacrificado, porque uno cuando empieza a comprar, no sé, software, tecnología, esto, lo otro, no es tan fácil. Después te empiezas a manejar, no sé, con moneda extranjera, después no es tan fácil qué haces con ese dinero, por dónde, querés estar, no sé, yo qué sé, exportando tu servicio, y después no tenés cómo cobrar ese servicio, porque no es simple que te entre ese dólar a esa cuenta, porque es complejo. Yo creo que tiene que estar toda la mesa lo más florida posible, como fue, no sé, en su momento la ley de bases, que se escuchó, yo creo que como nunca antes a la sociedad civil, o la ley de alquileres, pienso, donde había especialistas de todo tipo que daban su opinión y decían, no, bueno, esto no está tan bueno, o esto sí. Sí, ¿no? igual yo creo que se va a nutrir de especialistas, es de necesario, empresarios, de trabajadores. Yo entiendo que sí, porque aparte ahí está el rol fundamental de los legisladores que, bueno, llaman e invitan a los diferentes referentes de los sectores, que no sea solamente los empresarios, los claro, que trabajadores, no los esté gremios. sesgado el debate. Yo creo que total. eso siempre se ha dado en un contexto de diversidad los debates, ¿no? Sobre todo Sí. los profundos como este, ¿no? Ojalá que sí. Bueno, nos vemos mañana, nos reencontramos mañana, aquí vamos a estar, hacemos ya la despedida final, llega Mauricio cantando con su programa, con todo el equipo, y le siguen contando sobre los temas importantes del Congreso. Todo lo que pasa por el Congreso está acá, en la pantalla de TV. Chau.